Nos encontramos en la ciudad alemana de Düsseldorf, en un periodo de tiempo que va de finales de los años 20 a los 30 del siglo pasado. Fue en esta metrópoli germana donde vivió Peter Kürten, auténtico delincuente depravado que logró llenar de terror a toda la ciudad durante décadas. Kürten nació en 1883 en el poblado de Mülheim, cerca del río Rin. Fue uno de 10 hijos, con un padre alcohólico que frecuentemente lo golpeaba a él, a sus hermanos y a su madre. De niño, a Peter le gustaba ver los incendios, pues afirmaba que los gritos y la agitación de la gente lo deleitaban. También tenía por costumbre ayudar a las lavanderas a cuidar la ropa que lavaban en las orillas del Rin, cosa que aprovechaba para jugar con otros niños en las balsas que estaban atadas junto al río. Un día, sin ningún motivo aparente, Kürten ahogó a 2 de sus amigos. El primero de ellos cayó por accidente al río, y cada vez que el muchacho quería ascender a la balsa, Peter lo sujetaba para sumergirlo de nuevo bajo el agua. Un segundo chico saltó al rescate del primero, solo para padecer la misma suerte que su amigo. Esta experiencia fascinó a Peter. Tiempo después, cuando contaba con 30 años de edad, cometió su primer crimen realmente depravado. Por aquel entonces se celebraba en el pueblo de Wolfstrasse una feria, durante la cual la gente aprovechaba para beber y festejar durante días y noches enteras. Una de esas noches, cerca de las 10, Peter entró a una casa, forzando las cerraduras y deslizándose sigilosamente hacia el segundo piso, con la intención de robar. Lastimosamente, no encontró nada de valor. Ya casi se retiraba cuando alcanzó a ver la puerta de un cuarto que daba a la calle. Afuera, el farol iluminaba la habitación, revelando en una de las esquinas a una hermosa niña de 10 años que yacía plácidamente dormida, abrigada por un cobertor blanco, ajena a lo que ocurría a su alrededor. La niña se llamaba Christine Klein. Kürten se acercó a la cama de la niña y la observó por largo tiempo, mirando su rostro, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con mucha fuerza, a la par que un instinto monstruoso y depravado emergía de sus entrañas. Sin pensarlo, Peter tomó a la niña por la cabeza con la mano izquierda, apretando al mismo tiempo los dedos de la derecha sobre la garganta de la pequeña. Christine forcejeó inútilmente por cerca de 2 minutos. Terminó desmayándose. Kürten, al ver a su víctima desvanecida, sacó una afilada navaja de su bolsillo y, con un diestro movimiento, le cortó y abrió la garganta de un solo tajo de arriba hacia abajo. Peter temblaba de excitación al ver brotar la sangre de forma profusa. Estuvo así durante un tiempo, mirando la horripilante escena. Terminada su labor, con toda la tranquilidad del mundo, procedió a asegurarse de que su ropa no tuviese ninguna mancha de sangre, tras lo cual salió del cuarto, abandonando la casa por el mismo camino por el que había entrado. Extenuado, regresó a su alojamiento en Düsseldorf. Durante ese mismo año, Peter realizó 3 intentos de estrangulación, 2 ataques con hacha y un intento de incendio. Lo irónico aquí fue que Peter estuvo preso, pero no por los delitos antes enumerados, sino simplemente por robo, siendo liberado en 1921 tras cumplir su condena de 3 años. En ese mismo año, Peter conoció a la mujer que a la postre sería su esposa. Se cuenta que Kürten estaba obsesionado con ella. Ella, por su parte, no lo amaba, y afirmaba que la única razón por la cual accedió a casarse con él fue que la amenazó con desvivirse si se rehusaba.
Se dice que la atracción que Peter sentía por su esposa se debía, entre otras cosas, a que tenía un parecido físico con su madre, a quien se refería como una perfecta santa. De sobra está decir que la vida sexual de los Curtin fue siempre muy insatisfactoria. Entre 1923 y 1929, Curtin intentó 7 estrangulamientos, incendió 27 casas, graneros y vagones de tren, e incluso inició un incendio forestal. El domingo 3 de febrero de 1929, por la noche, Frau Kuhn regresaba a su casa después de pasar un buen rato en una fiesta. Justo cuando pasaba la esquina de una calle solitaria, un hombre la agarró de la manga del abrigo y le susurró al oído: «Estése quieta, no diga una palabra». Antes de que la señorita Kuhn pudiese decir algo, sintió un enorme dolor en la sien, y otro, cayendo desmayada, después de recibir 24 puñaladas. Por suerte, Frau Kuhn pudo recuperarse del ataque, pero por desgracia para la policía local, la mujer no pudo ofrecer ninguna pista sobre su atacante. Tan solo 5 días después de este evento, los habitantes de Düsseldorf se enteraron por los periódicos que a solo unos cuantos metros de donde fue atacada Frau Kuhn, apareció el cuerpo sin vida y salvajemente mutilado de una niña de 8 años de edad, de nombre Rose Ollinger. La niña no solo había sido estrangulada y apuñalada en 13 ocasiones, sino que su cuerpo fue incinerado con petróleo. Como si esto no fuera suficiente, 5 días después, el 13 de febrero, Rudolf Schier, un pensionado de 45 años de edad, fue encontrado sin vida en el mismo vecindario. Al igual que las 2 víctimas anteriores, Schier fue atacado por la espalda y brutalmente apuñalado, sufriendo heridas en la sien. Para mayor desconcierto de la policía, se encontraron sus pertenencias, lo cual descartó el móvil de un robo e indicó que no se trataba de un enfermo sexual. Si de por sí ya era malo que este criminal no dejase huellas, para colmo de males, se sabía que elegía a sus víctimas independientemente del sexo y la edad. 2 meses más tarde, el 2 de abril, una chica de 16 años llamada Erna Piner fue violentada por detrás y levantada en vilo, justo en el mismo barrio donde habían ocurrido los crímenes de febrero. Si bien su atacante se esforzó por estrangularla, la niña se batió con fiereza, clavándole las uñas en la nariz y retorciéndola con todas sus fuerzas, haciendo que el psicópata huyera. Lamentablemente la calle estaba muy oscura y la chica no pudo ver a su atacante con claridad. Tan solo 24 horas más tarde, mientras regresaba a su casa después de ir a trabajar, Frau Flake fue atacada por la espalda y arrastrada a lo largo del piso. Por suerte para ella, 2 transeúntes que pasaban por allí se percataron del hecho y corrieron a auxiliarla. Pero, tal y como en el caso anterior, la calle estaba demasiado oscura, haciendo imposible que la mujer y los transeúntes pudiesen identificar al atacante. Para entonces, la ciudad de Düsseldorf se encontraba enardecida y le exigía a las autoridades dar con el paradero del nuevo Jack el Destripador alemán. Y entonces ocurrió un aparente golpe de suerte cuando la policía arrestó a un chico epiléptico de 21 años de edad, de nombre Hans Strausberg, un chico analfabeto y débil mental, quien rápidamente confesó todos los crímenes. Al poco tiempo fue juzgado y condenado a cadena perpetua en una institución para enfermos mentales. Los ciudadanos, por un corto tiempo, descansaron, incluido el propio Curtin, quien pensaba que sus crímenes seguirían impunes. Pero, como es bien sabido gracias a los perfiles psiquiátricos y psicológicos que la ciencia ha hecho sobre este tipo de personajes, era cosa de tiempo para que Curtin realizara su siguiente fechoría. Esto ocurrió apenas 2 meses después, el 30 de julio,
cuando el cuerpo de Eva Gross fue encontrado en el sofá de un cuartucho de un hotel de mala muerte, sin ropa, apuñalada en varias ocasiones. Un mes después, el 31 de agosto, por la noche, el vampiro atacó 3 veces. La primera víctima fue Frau Mantel, quien fue apuñalada por la espalda sin previo aviso. La segunda fue Anna Goldhausen, quien fue abordada de forma similar mientras caminaba sola por la calle. La tercera víctima fue un hombre llamado Gustav Kornblum, quien fue apuñalado por la espalda mientras estaba sentado en la banca del parque. Los 3 pudieron vivir para contar su terrible experiencia, pero los rumores sobre el vampiro regresaron a la ciudad de Düsseldorf, y con ello la inquietud. Y muchos comenzaron a sospechar que la confesión de Strasberg no era sino producto de su enfermedad y que las autoridades habían condenado al hombre equivocado. Estas sospechas se confirmaron cuando, 3 días después del triple atentado, los ciudadanos de Düsseldorf se enteraron de un espantoso hecho, el cual hizo palidecer de miedo especialmente a los padres de familia. 2 niñas, Gertrude Hamscher, de tan solo 5 años de edad, y Louise Lenzen, de 14, fueron halladas sin vida en un sembradío. Ambas habían sido desvividas con el mismo modus operandi. Primero fueron estranguladas, degolladas y apuñaladas repetidas veces. Si bien ninguna de ellas fue violentada sexualmente. De la misma forma en la que ocurrieron los ataques anteriores, el atacante no dejó huellas ni testigos, de manera tal que la policía se encontraba en una situación desesperada, al no contar más que con datos vagos y los testimonios de algunos vecinos del lugar, quienes aseguraron haber escuchado gritos alrededor de las 11 de la noche. En solo un mes, en agosto de 1929, Peter llevaba la cifra de 9 víctimas, haciendo una escalada en la crueldad de sus delitos, pues ya para septiembre del mismo año, la policía dio fe de que las víctimas, aparte de haber sido degolladas, cosa que ya era costumbre en Kürten, habían sido atacadas a martillazos en la cabeza. De hecho, así fue como el vampiro desvivió a una mujer de nombre Ida Reuter y atacó a otras 2, quienes sobrevivieron. Ya para octubre, Peter se había decantado por el martillo como su instrumento favorito, desviviendo a una chica llamada Elisabeth Dorrier, después de invitarla a tomar una cerveza. De sobra está decir que para ese momento Düsseldorf tenía la peor fama de toda Europa. La policía se encontraba desesperada, y desesperados eran sus intentos por capturar al vampiro que tan mala fama le había traído a su ciudad. Los diarios le dedicaron las primeras planas a los actos de Kürten y hasta el bajo mundo, el AMPA y los mafiosos, horrorizados ante tanta brutalidad, cooperaron en este colosal esfuerzo por capturar al sanguinario perpetrador. Sin embargo, nada parecía poder detener los ataques de Kürten, quien seguía cobrándose víctimas nuevas cada noche que pasaba. Así fue el triste caso de la niña Gertrude Flinkern, cuyo cadáver fue encontrado por la policía, tendido entre un montón de ortigas, en un basurero cercano a los muros de una fábrica de ladrillos. Como ya se ha mencionado, la niña fue estrangulada y apuñalada 36 veces, pero en este último caso hubo algo diferente, que hizo temblar de miedo a los agentes policiales y que desnudaba la retorcida personalidad del perpetrador. Poco antes de que la policía encontrase el cuerpo de la jovencita, el diario Freiheit recibió una carta anónima con un mapa adjunto que contenía todos los pormenores del sitio exacto en donde se ubicaba el cadáver de Gertrude. No cabía la menor duda de que esa información solo podía provenir del mismo perpetrador. Pero como ocurre en los casos de criminales seriales, todos cometen un error fatal que deriva en el fin de su carrera delictiva. Y Peter Kürten no fue la excepción. Ese error llevó el nombre de Maria Butlik. Era un 14 de mayo cuando Kürten atacó a Maria,
quien estaba recién llegada a Düsseldorf para buscar trabajo. Algo pasó por la mente de Peter, quien en el último momento, en lugar de dar el golpe final, decidió apiadarse de la pobre y aterrorizada mujer, pensando tal vez que estaría muy confundida como para reconocerlo. Esta decisión acabó costándole la vida a Curtin, quien no contaba con que María poseía una prodigiosa memoria. Tanto así que en menos de 24 horas ya llevaba a la policía hacia el lugar donde había sido atacada. Así fue como los agentes arribaron al número 71 de la calle Mettmannerstraße. Los agentes de la ley tocaron a la puerta de la casa, se identificaron y pasaron al interior del viejo edificio en tanto interrogaban a la portera. En un descanso de las escaleras que daba acceso a los pisos de arriba, un hombre cruzó con ellos. Miró de reojo a María, saludó con un leve gesto de la cabeza a la portera y bajó con prisa para desaparecer de inmediato por la puerta. María se puso nerviosa y temblaba. Los policías, al percatarse de esto, le preguntaron si ese era el hombre que la había atacado. María respondió de forma afirmativa. Los oficiales le preguntaron a la portera el nombre del sujeto y ella les dijo que se llamaba Peter Curtin y que él y su esposa vivían en ese domicilio desde hacía varios años. Por fin la policía sabía el nombre del vampiro de Düsseldorf. Presintiendo que su final se acercaba, Curtin le confesó todo a su esposa. La mujer, horrorizada, lo amenazó con quitarse la vida si no se entregaba. Tantas fueron las súplicas de la afligida mujer que Peter, para calmarla, se comunicó directamente con la policía para entregarse. Pasaron menos de 10 días desde el encuentro entre María y la confesión de Peter. Se dice que Curtin no le guardó rencor a su esposa por su reacción, y más bien se mostró satisfecho de que ella pudiese recibir la recompensa que había por su captura. A los agentes policíacos les sorprendió la aparente disposición de Curtin para cooperar con ellos. De hecho, durante su juicio en abril de 1931 se declaró inocente, pero conforme el pleito legal se llevaba a cabo, fue cambiando de idea. Los propios peritos psicoanalistas trabajaron duro para evitar cualquier tipo de enajenación que le permitiese a Curtin salvarse de la pena capital. Finalmente, el 23 de abril de 1931, Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, fue sentenciado a la pena capital por guillotina, por 9 desvivisiones, 7 intentos fallidos y 80 agresiones sexuales, de acuerdo a la ley alemana vigente en aquel entonces. La sentencia se cumplió el 2 de julio de 1931 en la ciudad de Colonia. La cabeza de Curtin fue diseccionada y momificada y actualmente se conserva en el Museo de Wisconsin-Dells en los Estados Unidos. Y por si te lo preguntaste, ¿por qué a Curtin se le llamó el vampiro de Düsseldorf? Bueno, fue porque durante su juicio afirmó haber bebido la sangre de sus víctimas. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Qué crees que se necesite para que un ser humano lleve a cabo estas acciones? ¿Tienes noticia de algún caso similar? Esperamos que este video te haya gustado y nos encantaría que nos apoyaras suscribiéndote, dándole like y compartirlo. Esto nos ayudará mucho para que este canal y su contenido crezcan. Que tengas una feliz mañana, tarde o noche paranormal.